Bienvenidos a Presentaciones Fructíferas, el canal para aquellos profesionales del agro que quieren dar presentaciones memorables y efectivas y además disfrutar el proceso. Soy Malu Sapiola y en este podcast te comparto experiencias y aprendizajes de más de 25 años de hablar en público en diversas áreas del sector agropecuario. Si estos contenidos te resultan de utilidad y querés que te acompañe en el proceso de implementarlos, en la descripción de este episodio, acá abajo, tenés un link a Calendly para reservar una reunión gratuita 1 a 1 conmigo y ver si te puedo ayudar. ¿Tenés tablas de datos que parecen un agujero negro para tu audiencia? ¿Te gustaría saber cómo usar las tablas a tu favor? Una tabla es genial para compartir cierta información, pero también puede ser una trampa mortal para tu audiencia. Hoy te voy a compartir una pregunta poderosa para definir si una tabla es lo que necesitas o no en tu presentación, y te voy a dar 3 claves para que tus tablas se luzcan y sumen a tu presentación. Allá vamos. Las tablas, al igual que los gráficos, son una forma muy valiosa de comunicar visualmente información cuantitativa. Y como profesionales del agro, es muy común que tengamos esas tablas sábanas de datos para compartir en nuestra presentación. Ahora, frente al desafío de presentar datos, las tablas pueden ser aliadas efectivas, pero tenemos que prestarle atención a cómo las usamos. En general, las tablas superan a los gráficos cuando tenemos pocos datos a mostrar. De hecho, son súper valiosas para pequeños conjuntos de datos, sobre todo cuando queremos hacer foco en valores individuales exactos, precisos, cuando es crítico ver con precisión los valores cuantitativos. La desventaja es que no son tan intuitivas como los gráficos para mostrar tendencias o la forma misma de los datos. Las tablas también sirven para comparar características entre 2 o más objetos, sistemas o productos. O también las usamos mucho para rankear, ¿no? Para hacer rankings, por ejemplo, rankings de variedades o de híbridos. Ahora, ¿es una tabla la mejor forma de presentar tus datos? Pregunta profunda, ¿eh? Que tengas la información en una tabla no implica que la tengas que comunicar así. Repito, que tengas la información en una tabla no implica que la tengas que comunicar así. ¿Y por qué digo esto y lo repito? Porque una cosa es tener una tabla llena de datos o llena de información enfrente nuestro, ¿no? Poder estudiarla, navegarla, movernos, navegar las distintas columnas, las filas, poder filtrar columnas o filas que nos interesen para poder interpretar esa información. Y otra cosa muy diferente es pretender que la audiencia saque todas esas conclusiones o incluso se acuerde de algo si le mostramos esa mega tabla por 1 o 2 minutos en una pantalla. Quizás incluso con números o texto de tamaño poco legible, desde la 5ª, 10ª o última fila de asientos, ¿no? En un salón o en un Zoom virtual donde la tabla termina teniendo un equivalente a una fuente 18. Y ni te cuento si miran la presentación desde el teléfono. ¿Te imaginaste esa situación, no? Seguro que recordaste alguna presentación que hayas dicho, wow, ¿qué era ese paredón o maraña de números que acaba de pasar por delante de mis ojos? Y no llegué ni a captar lo que pretendía el orador que yo recordara, ¿no? Bueno, bien, la idea era que te imaginaras esa situación
porque justamente no queremos que tu audiencia sienta esa misma sensación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primero, debemos contestarnos la pregunta: ¿es una tabla la mejor manera de presentar esta información? ¿Y de qué nos valemos para llegar a un sí o a un no en esta pregunta? Tengo a su vez 3 preguntas para guiarlos. La primera: ¿qué quiero mostrar con esta tabla? Ahí tenemos que pensar qué es lo que queremos enfatizar con esa tabla. La segunda: ¿qué quiero que la audiencia se lleve? Y esto es, ¿qué queremos que la audiencia recuerde de esta tabla que yo le estoy mostrando? ¿Para qué le estoy mostrando la tabla? Y la tercera es, ¿hay alguna otra forma de hacerlo más visual? ¿De compartirle eso que quiero que se lleve de una forma más visual? Y de vuelta, esto va apuntando a el hecho de que tengamos unos datos en una tabla no quiere decir que tenemos que presentarlos tal cual. Si hay una mejor forma de hacerlo, tenemos que ver de elaborarlos de esa forma mejor. Y ojo, no estoy diciendo que no tengamos que usar tablas, ¿no? Porque hay veces que sí, las tablas van a terminar siendo nuestras mejores aliadas. Pero, por ejemplo, si queremos mostrar la evolución de un parámetro frente a 2 condiciones a lo largo del tiempo, quizás intuitivamente un gráfico será mucho más efectivo que una tabla para mostrar esas diferencias, las tendencias, las relaciones y la evolución a lo largo del tiempo. Por otro lado, si querés mostrar, producción por regiones, a lo mejor se adecúa mejor a tus datos un mapa con un degradé de colores según la importancia relativa de los números que una tabla con cada una de las regiones y un número al lado, ¿no? O quizás querés mostrar un solo número. ¿Cuál fue el récord de ventas alcanzado este año? Y con respecto a este punto de mostrar un solo número, vamos a ver unos tips al final sobre cómo presentarlo de manera creativa. Pero si es que te queremos mostrar un solo número, quizás no es una tabla lo que necesitamos en ese caso, ¿no? Entonces, la moraleja acá es, no siempre una tabla es la forma más efectiva de presentar los datos que tenemos en una tabla. Hay veces que necesitamos transformarla en otra cosa. Ahora, si esta exploración de contestar estas 3 preguntas, ¿qué quiero mostrar con esta tabla? ¿Qué quiero que la audiencia se lleve? ¿Y hay alguna otra forma de hacerlo más visual? Te lleva a la conclusión de que sí, de hecho, una tabla es la mejor forma de presentar estos datos, esta información, para el objetivo que yo tengo. Genial. Armemos una tabla. Ahora viene la parte de ver cómo hacemos para que esa tabla sea efectiva. Y ahí es donde entramos en estos 3 puntos clave. La primera, así como está la tabla, ¿me entra en la pantalla? ¿Es legible? Probablemente, bien, el 90% de las veces la respuesta a esta pregunta sea un no. Porque tenemos una tabla enorme y que si la metemos en la pantalla va a quedar en tamaño 5. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿puedo segmentarla? ¿Puedo fraccionarla? ¿Puedo hacer foco en distintos aspectos de esa tabla? ¿En distintas tablas? Ten en cuenta que la tabla va a estar expuesta a un tiempo muy acotado y la audiencia tiene una capacidad limitada de procesar información en el tiempo que le vamos a dar. Entonces, no la forcemos. La clave es elegir los puntos relevantes a mostrar. Esos puntos en los que querés hacer foco y elimina todas las filas y columnas innecesarias o que no sumen a ese objetivo que querés lograr. Por ejemplo, en tablas de comparación o variedades de híbridos, tenemos, quizás información de tolerancia a 3 o 4 enfermedades, ¿no? Ahí ya van 3, 4 columnas. 3 o 4 enfermedades principales. Después tenemos ciclo, tenemos calidad de grano, tenemos algún otro carácter morfológico relevante de esa variedad o híbrido. Tolerancia al vuelco,
Y finalmente, la columna de rendimiento. Acá quiero hacer un llamado de atención, porque se imaginaron, ¿no? Un tablón enorme, por encima, imagínense, tienen, 20, 30 variedades. Bueno, el llamado de atención es que una tabla en una presentación es diferente a una tabla en un documento escrito. En un documento escrito está bueno tener toda esa información, digamos, ligada a cada una de esas variedades o híbridos, ¿no? Pero en una presentación no te va a entrar. Es imposible, porque es imposible mantener la mirada de una fila, digamos, a través de, 10, 15 columnas. ¿Tá? Entonces, puede ser contraproducente querer incluir todo en una tabla, en una presentación. De vuelta, ¿cómo hago? Bueno, ahí elegí qué partes querés mostrar. ¿Cuál es el mensaje que querés transmitir? Volviendo al ejemplo de las variedades o híbridos, ¿querés centrarte en el rendimiento? Bueno, hace un ranking por rendimiento. ¿Querés comparar distintas localidades? Digamos, una misma variedad en distintas localidades. Listo, comparás una misma variedad en distintas localidades. ¿Querés mostrar los perfiles sanitarios? Ahí vos elegís tu foco, pero centrate en eso. Y si es necesario, podés armar distintas tablas para mostrar cada punto de forma más clara. Pero acordate que no es lo mismo mirar una tabla en una presentación que una tabla en papel, con más tiempo, con poder ir para atrás y usar una regla para poder unir, ¿no?, las filas entre cada columna. Ten en cuenta que incluso a partir de esa misma tabla, que vos quizás tenés delante cuando estás armando la presentación, podés contar distintas historias en función de dónde le pongas el foco y en qué datos hagas énfasis. Entonces, eso con respecto al primer punto, ¿no? Elegir, sería, resumiendo, elegir en qué querés hacer foco. Entonces, una vez que tenés eso elegido, el punto 2 es optimizar el formato y el diseño de la tabla. Entonces, decíamos, una vez que elegiste en qué hacer foco, definí cuál es el mejor formato para enfatizar lo que querés enfatizar. Acá es importante tener en cuenta, hablábamos en otro episodio, el principio del contraste, ¿no? De usar quizás negrita o un color diferente para marcar algún número en particular, o usar un degradé de colores para mostrar posiciones relativas de números, quizás un recuadro o un círculo en un grupo de valores, una flecha que lleve la atención a un valor específico, ¿no? Lo importante es que se vea bien, que se entienda, ¿sí? Que llame la atención, que puedas guiar a la audiencia a el punto relevante que les querés mostrar y que querés que tomen y recuerden de esa tabla. También podés usar animaciones a medida que vas marcando esos puntos relevantes a recordar de la tabla. Podés poner lo que decíamos, ¿no? Una flecha o un recuadro, o resaltar y aumentar el contraste, o al revés, dejar como medio en gris, presentar la tabla y después pones medio en gris los datos que te sirven para el contexto, pero que no son el foco que querés marcar, ¿no? Hay varias herramientas ahí para usar y bueno, dependerá de cuántos datos tengas y demás, pero tengan en cuenta que existen estas herramientas para elegir la que mejor te ayude a justamente hacer foco y resaltar, enfatizar lo que vos querés enfatizar. En algunos casos también de tablas comparativas puede sumar, por ejemplo, poner una foto o imagen. Acá, se me ocurre, estás comparando pulverizadoras, o sembradoras, ¿sí? Algún equipo mecánico. Entonces, volviendo al ejemplo de la pulverizadora, ahí podés poner, arriba quizás fotitos de 2 o 3 pulverizadoras que son las que están en la recta final, ¿no? Las elegidas o las 3 preferidas. Y después una fila será
volumen o capacidad de tanque, velocidad, ancho de trabajo, tipo de bomba, tipo de botalón, sistema de pico, capacidad de adaptación a pulverizaciones variables, a dosis variables, conectividad, monitores y sensores. Ahí poner las filas que son importantes a tener en cuenta. Pero quizás con sumarle la fotito arriba también te da una idea muy visual de qué máquina estás hablando. Por ejemplo, si vos quizás estás queriendo vender una, ¿no? Puedes hacer comparativas con las que serían las alternativas. Lo importante a lo que voy es prestar atención en cómo podés resaltar ese número, esa pieza de información que crees que es válida, en la cual querés hacer el foco y la que querés que la audiencia recuerde. Y después, el tercer punto tiene que ver con los últimos detalles a tener en cuenta en una tabla. Y acá uno importantísimo es acordate de no descuidar el tamaño de letra o número que uses. Se tiene que poder leer bien desde la última fila de tu auditorio o desde, no sé, una pantalla de celular. ¿Ah? Porque si la audiencia no lo puede leer, ¿para qué lo pones? ¿Ah? Esa es un mantra que sirve para tablas, para gráficos, para texto, para cualquier cosa que pongas en una presentación. Acordate que lo tiene que leer el de la última fila. Después, otro importantísimo en tablas es simplificar al máximo las líneas. Ojo que no distraigan o mareen a la audiencia. Si son necesarias, porque quizás es una tabla que necesitas tener un poco de guía, si son quizás 3 filas y con separarlas lo suficiente es como obvio, ¿no? Ahora, si tenés 20 filas, porque, no sé, justamente estamos hablando de un ranking de variedades, y bueno, ahí quizás sí ayude tener una línea para poder seguir cada fila. Pero fíjate que esas líneas no tengan más contraste que los números. Ponele un poco de menos contraste a esas líneas para que sí sirvan como guía, pero que no compitan con el número o el texto que querés resaltar o que querés que la audiencia haga foco. Y también otro tema no menor es cuidado que no se corte la información en ninguna columna. A veces, dependiendo de cómo las peguemos, dónde las armemos, por ejemplo, no sé, si hacemos una tabla en Excel y la pasamos a PowerPoint, dependiendo de cómo la peguemos, pueden sufrir transformaciones. Puede haber temas de márgenes y que entonces te corte vieron que te corta o el texto o los números y las unidades. Vos ves en el Excel que te entra todo en una celda y de repente la pasas a PowerPoint y te la pone, en lugar de a la misma línea, te la pone en 2 líneas. Bueno, ahí eso se puede corregir, obviamente jugando con las tablas en PowerPoint, pero a veces, una vez que ya la tenés lista, decís, bueno, listo, me gusta el tamaño de los números, me gustan los colores, resalté lo que tenía que resaltar, las líneas están bien porque no me compiten y sin embargo me ayudan como guía, o las saqué porque no las necesitaba. Bueno, una vez que ves toda la estética, digamos, si estás conforme con eso, a veces suma cortarlas y pegarlas como imagen en lugar de dejarlo como tabla, porque te va a disminuir las chances de que se te transformen o se te desordenen si después terminás cambiando el tamaño de esa tabla. Si están acostumbrados a trabajar con tablas, me imagino que esto lo están de acuerdo conmigo, que es un punto a siempre tener en cuenta y un chequeo a hacer al final, ¿no? Antes de dejarla lista. Y el último detalle es que fíjate que sea armónica, ¿no? Y que si pones, como decíamos, muchas veces podemos hacer varias tablas a partir de una, si pones varias, ayuda que tengan un estilo similar. Quizás le podés poner distintos colores para diferenciarlas y para que la audiencia no se confunda que si es la misma o distinta. Fíjate cómo integrarlas, pero
que tengan un diseño y un estilo similar suma a esa coherencia de la presentación. Bueno, y ahora el plot twist. Yo les decía que si lo que tenés para comunicar es solo un número, como les había puesto, creo que era el récord de ventas del año, y quizás ahí no hace falta una tabla, y es mejor o armar una historia alrededor de ese número, o poner el número acompañado de una foto potente, digamos que lo potencie y que ayude a la audiencia a recordarlo, o construir una metáfora, o construir una comparación, ¿sí? Para ejemplificar y para traer a la vida ese número y para hacerlo más memorable, ya que es uno solo. Entonces esto se los dejo acá, podríamos incluso hacer un episodio entero de cómo traer a la vida, digamos, algún número en particular, ¿no? Pero lo dejo como idea, algo para explorar y considerar, diciendo que no necesariamente necesitamos armar una tabla cuando solo queremos mostrar un número. Entonces, resumiendo, decíamos que una tabla es genial para poner información, para presentar información y ponerla en contexto, pero también puede ser una trampa mortal para tu audiencia. Entonces, primero debemos hacernos la pregunta, ¿es una tabla la mejor manera de presentar esta información que tengo para compartir con mi audiencia? Una vez que definimos que sí, vimos 3 claves para hacer estas tablas efectivas. La primera tenía que ver con ver cómo hago para ponerla en la pantalla, ¿no? Y construir una tabla que sea legible. Elegir en qué hacer foco, en qué parte de esa tabla hacer foco, en qué parte enfatizar. Y en ese sentido, elimina todo lo que sean filas y columnas innecesarias. Si es necesario, hace varias tablas a partir de una, pero es mejor tener varias aún que se entiendan y no una que no se vea desde la última fila. Punto 2 era optimizar el formato y el diseño de la tabla. Acordate del principio de contraste. Podés usar negrita o distintos colores para resaltar esos números que querés que la audiencia haga foco, o deja más en gris, más apagado, los que no son tus números foco, y podés usar animaciones para guiar a la audiencia a esos puntos clave que querés que recuerde. El punto 3 era cuidar los últimos detalles. Que la fuente tenga un tamaño adecuado, simplificar y minimizar el contraste de las líneas lo más posible y cuidar que no se corte la información al mover o copiar tablas de un programa en otro, ¿no? Tener presente que una tabla en una presentación es diferente a una tabla en un documento escrito. Necesitamos simplificarle lo máximo posible la interpretación a nuestra audiencia y guiarlos para que distingan la información que queremos que recuerden. Hagámoselo lo más fácil posible, sobre todo cuando estemos mostrando datos complejos. ¿Qué tan frecuentemente usas tablas en tus presentaciones? ¿Te pones a pensar cómo va a reaccionar tu audiencia a tu tabla? ¿Cómo se va a sentir? Te invito a que la próxima presentación que armes, al armar las tablas, cheques que una tabla es la mejor forma de presentarles la información que tenés para presentarles y pienses de qué forma podés simplificarla lo máximo posible y luego guiar a la audiencia en su interpretación para lograr el objetivo que buscas. Si te resulta interesante este contenido, no te olvides de suscribirte en la plataforma donde me escuches para que te lleguen de manera automática los próximos episodios. También te invito a que me dejes 5 estrellitas o like en YouTube, así podemos llegar con este contenido a más gente. Y si querés que te acompañe a implementar estos y los otros consejos, reserva una reunión gratuita 1 a 1 desde el link que hay en la descripción del episodio. Comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Muchas gracias por estar en este episodio, por prenderte a poner los tips en práctica
y nos vemos en el próximo. ¡Chao!